Hola, estamos en la semana número 4 del día miércoles de nuestro estudio No más vergüenzas. Nuestra lectura será en el libro de Lucas capítulo 22, los versos del 31 hasta el 62. En el libro de Juan capítulo 21, el verso 7 hasta el 19. Y en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 13. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 22, los versos 31 y 32. Vayamos a nuestras citas. Y dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les digo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Que les digo, que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente, lo que se refería a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, les respondió. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo, que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos, después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. La sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro.
Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El libro de Juan dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan de los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a la tierra la red, llena de grandes pescados, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. En nuestro libro de Timoteo dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Amén. En los versos del 31 al 38 vemos que les da una advertencia. A Pedro primero le hace ver que puede enfrentar oposición, que las cosas no serían fáciles, y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo. Bueno, quizás te preguntarás o tendrás la duda: ¿y cómo es esto? ¿Cómo se zarandea? El trigo está, entre el trigo está la paja. Entonces se mete a un colador grande y se sacude fuertemente de un lado a otro, de tal forma en que la paja queda dentro del colador, separada del trigo. Y esto era exactamente lo que Satanás quería hacer con Pedro. Quería agitarlo de tal forma de que lo pudiera hacer caer. Pero vemos aquí que la cita nos dice que él no podía ir más allá de lo que sus deseos querían, sino hasta donde le permitiría Dios. Y eso es importante. Aunque Satanás quería acabar con Pedro, podemos observar aquí que él tenía un límite. Y esto quiere decir que
solo podía zarandearlo, no podía ir más allá. Y vemos dos cosas importantes en esta cita. Uno, que Jesús había rogado al Padre. Y dos, que Jesús no pide que seamos separados de la prueba. Jesús pide que nos mantengamos firmes en la prueba. Eso es básicamente lo que está pidiendo aquí. Así que pide que nuestra fe no falte. Quizás pensases, bueno, es que yo no quería pasar por este proceso. Este proceso te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a que tu fe crezca, a que recibas esa edificación que necesitas. Recordemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto ayudaría a que Pedro creciera y que pudiera enseñarles a sus compañeros exactamente a que su fe crezca también en ellos. Vemos que le habla de estar preparados. También Jesús les hablaba de esto, que estuvieran dispuestos. Jesús necesitaba pasar por un proceso que era demasiado doloroso y que ese proceso era necesario para que se cumpliera todo lo que ellos habían planeado para que la humanidad fuera salva. Y era muy importante esto. Y no era un proceso fácil, sino era un proceso muy difícil. Al igual también Jesús les estaba compartiendo que quizás ellos iban a pasar por procesos difíciles, pero que ellos necesitaban estar listos para eso. Ellos necesitaban tener esa disposición en su corazón. La Biblia dice que la palabra sale para hacer eso, por la cual fue dicha, y este proceso por el cual Jesús vino era para que hiciera exactamente eso. Nosotros, si en aquel tiempo, tal vez las personas no tenían ni siquiera idea de lo que Él pasaría y de lo que Él viviría para completar este proceso. Y Él estaba listando también a personas, en este caso los discípulos, para que estuvieran listos, para que ellos pudieran ir y predicar. Los versos del 39 al 62 vemos cómo Jesús sintió que el tiempo se aproximaba y todo lo que empezaba, o más bien el principio del fin apenas empezaba y la prueba apenas se empezaba a llevar a cabo, lo más duro de la prueba, todo lo que Él había estado preparado para este momento. Y era muy complicado, era muy difícil. Y Él trata de darle la última enseñanza a los discípulos. Y una de las enseñanzas es de que ellos estuvieran alertas, 1, y de que ellos estuvieran orando. 2, estas son dos cosas muy importantes. Los discípulos estaban siendo enseñados y exhortados a mantenerse en oración. Estaban siendo enseñados a mantenerse alerta en la comunicación con Dios. Vemos aquí dos cosas también muy importantes, y una es fallar y la segunda es traicionar. Vemos cómo Pedro le falla a Jesús y se cumple lo que Jesús le había dicho, que antes que cantara el gallo él le iba a negar 3 veces. Y en la segunda cosa que también vemos, antes de que pasara lo de Pedro, vemos cómo Judas lo traiciona. Judas lo traiciona por unas monedas. Y la segunda cosa que vemos es que Pedro le falla quizás por miedo o vergüenza. Y otra de las cosas que vemos es la respuesta de Jesús. Cómo Jesús les demuestra su fidelidad. Cómo es fiel de principio a fin. Él cumple todo por lo cual Él vino a la tierra. Y Él cumple todo por lo cual dio su vida en la cruz por nosotros. Esta no solo fue una gran enseñanza para Pedro o para Judas,
sino para toda la humanidad, porque nos enseña la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. En el libro de Juan nosotros podemos ver que una vez Él ya está crucificado y ya resucitado, regresa a ellos precisamente para enseñarles su fidelidad, la fidelidad de que Él había resucitado, de que Él había cumplido su promesa, esa promesa, la palabra que había dicho. Y esto es importante porque está mostrando que Él es fiel y que no falla. Y en el libro de Timoteo nosotros podemos leer exactamente en este verso la confirmación de esto, que mientras nosotros fallamos, Él permanece fiel. Quizás la reflexión en todo esto sea que nosotros podamos pasar por situaciones como Pedro o como Judas y quizás sentimos esa vergüenza, sentimos esa pena, ese miedo, pero tenemos a Jesucristo que está ahí fiel y que Él es fiel y justo para perdonarnos y que su misericordia es grande y su gracia también y que nosotros no solo tenemos que acercarnos a Él para pedirle perdón de corazón. También nos enseña el estudio el día de hoy que toda prueba que pasamos en la vida tiene una enseñanza. Nos enseña a crecer en la palabra, nos enseña a crecer en fe, nos enseña a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y esto es muy importante porque nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Lo pasamos por algo y quizás lo estés pasando hoy y la semana que entra o el año que entra o dentro de 10 años puedas llegar a cruzarte con una persona que está pasando exactamente por esa misma situación y tengas palabra y consuelo para darle a esta persona y puedas guiarla en la palabra y puedas darle ese mensaje de salvación. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Escrito por Gretel Elías Ruiz. Su firma dice: como barro en sus preciosas manos. Jesús le habla a Simón, que no es otro más que Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, como muestra de que cualquiera puede fallar. El tema de la infidelidad se asocia fácilmente a dos personas, refiriéndose a la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro. Pero también nosotros podemos ser infieles a Dios. Fallarle de esta manera también produce un sentimiento de vergüenza y culpa. Desde el Antiguo Testamento los términos del pacto con Dios fueron rotos constantemente por Israel con actos de idolatría y desobediencia. Contrario a ello, la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces, siendo uno de sus principales atributos, mientras que nuestra naturaleza pecaminosa lleva a serle infieles infinidad de veces. En el caso de Pedro, Satanás esperaba sacudirlo tan fuerte como se sacudía el trigo, aprovechando su debilidad para destruirlo. Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer que con esto todo está perdido, pero Jesús, tal vez como se lo dijo a Pedro, está intercediendo por nosotros para no perder la fe. Nos ofrece esperanza, de modo que, una vez arrepentidas, regresemos a Él y podamos cumplir también un propósito. Después de este episodio vergonzoso para la vida de Pedro, encuentra una nueva oportunidad en el perdón de Dios, convirtiéndose luego
en un instrumento para los otros discípulos. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Sin importar cuántas veces le fallamos a Dios, Dios no lo hará. Su misericordia y fidelidad son para siempre, y este es el mejor aliciente que podemos tener para arrepentirnos y volver a Él. Cada pacto que hace se ha mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se cumplirá. La Biblia está llena de testimonios de la fidelidad de Dios, y también nosotras podemos ser parte de este testimonio. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias porque a pesar de que te fallamos constantemente y las pruebas que enfrentamos pueden debilitarnos, la fe que tú pones en nosotras va más allá de lo que nosotras mismas podamos creer que somos capaces. Es tu amor el que nos sostiene y Jesucristo mismo que intercede por nosotras para mantenernos en esa fe. En el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga.